Buenas tardes, soy Amanda Monter de Despertares de Derechos Humanos. Gracias por seguirnos en esta serie de webinars sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Hoy se encuentra con nosotros Kitsia Nin Poniatowska. Kitsia es escritora y emprendedora social, licenciada en Ciencias Sociales por el ITAM. Ha ocupado posiciones de alta dirección de empresas como en la revista Quién, El Palacio de Hierro, Saks Fifth Avenue. Actualmente es directora general de Básicamente Comunicación y es la presidenta de Chihuahua Sin Hambre. Hoy nos hablará de su trabajo en Chihuahua Sin Hambre. Es un honor que nos acompañes en Despertares de Derechos Humanos. Bienvenida, Kitsia, y sin más preámbulos, te cedo la palabra. Gracias, Amanda. Pues muchísimas gracias por darme esta oportunidad y darme este auditorio para comunicar lo que estamos haciendo en Chihuahua Sin Hambre. Pues miren, nosotros somos una asociación civil recientemente formados. Estamos hablando que empezamos a trabajar a inicios de enero de este año con las comunidades de los rarámuris. No son los tarahumaras, es mal ese gentilicio, es equivocado ese gentilicio. Que están en una condición de marginación, que están en una condición de aislamiento, que están en una condición de desnutrición, que todo esto va sumando a que sus condiciones de vida sean verdaderamente precarias y verdaderamente difíciles. Tras varios viajes a Chihuahua en diferentes años y en diferentes etapas, pues me percaté de una situación y que era verdaderamente lo que comentaba yo, ¿no? La marginidad en la cual los pueblos rarámuris, el pueblo rarámuri, los indígenas rarámuris, que son aproximadamente más de 150,000, aunque se tienen censados nada más 56,000, viven en condiciones que son peores que las del peor país en vías de desarrollo de África. Si además tomamos en cuenta que a consecuencia de la pandemia del SARS-CoV-2 vamos a tener más de 235 millones de habitantes que van a sucumbir ante estas condiciones de escasez de alimento, pues es desbordante la realidad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Estamos en la Sierra Occidental, en Sierra Madre Occidental, principalmente trabajando en el estado de Chihuahua, aunque también llegamos a bajar hasta Batopilas, que es lo más sur del estado, que es prácticamente ya frontera de un lado con Sinaloa, parte con Sonora y del otro lado con Durango, que además ahí también pues, es el triángulo de oro del narco. Laurita, si nos haces favor, podemos empezar a ver las fotografías y empezarles a platicar un poco de esto es en la cascada de Cusarare, en el municipio de Boicona, recientemente el verano pasado. Y tras este viaje, pues entre mis hijos y yo, que tenemos un arraigo muy, muy grande con el estado de Chihuahua, vimos y nos percatamos a todas partes en donde íbamos esta condición verdaderamente de hambre, de pobreza, de miseria, de un aislamiento que creo que es común a todos los pueblos indígenas, ¿no? La última actualización que tenemos por parte del INPI, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, es del 2017, o sea que en los últimos 3 años no tenemos información de cuáles son las condiciones de vida. Hay que tomar en cuenta que hemos tenido temblores, tenemos enfermedades, en el caso de los rarámuris, muy puntualmente se habla de tuberculosis y de bronquitis, y lamentablemente ya estamos teniendo casos de COVID. Lo que nosotros hacemos es de manera voluntaria, a través de nuestra página de Facebook de Chihuahua Sin Hambre, se avisa mensualmente de lo que estamos haciendo. Estamos trabajando en 6 comunidades, que son comunidades que están técnicamente en distancia muy cerca de Krill. Estamos hablando de pocos kilómetros, pero los accesos son verdaderamente
inhóspitos, son dificilísimos de llegar porque son caminos de terracería. Hay que contar que entramos con camiones de redilas, hay que contar que cuando se empieza a deshielar las nevadas, pues son lodazales y no siempre el acceso es fácil. También tenemos un tema de cacicazgo, en donde tenemos que pedir permiso al cacique de cada municipio para que nos permita llegar a nuestro dispensario o a nuestro punto de entrega, en donde realmente es mínima la ayuda que estamos dando, pero al mismo tiempo es grandísima. ¿Por qué? Porque estamos aportando avena, estamos aportando frijol, estamos aportando leche, leche en polvo, amaranto, estamos tratando de hacer una dieta balanceada. Eh, y esto no es un tema de ahora, se ha recrudecido. ¿Por qué? Porque el gobierno del presidente López Obrador decide cancelar los programas de Prospera, los de Sembrando Vida, en fin, todos estos programas que se venían implementando en donde las familias podían recibir 9,000 pesos, son interrumpidos, son cancelados. Y la realidad es que la ayuda no está llegando. Entonces, nosotros como sociedad civil, tomamos cartas en el asunto y trabajamos a través de misiones que están compuestas tanto por sacerdotes jesuitas y por eh, hermanas, por sores, que dependen de diferentes órdenes. En este caso son las vicentinas. Ellas llevan trabajando mucho tiempo y conocen muy bien las comunidades. Entonces estamos llegando a Raramuchi, a Basigochi, a Guajueruna, a ¿cuál otro? A Huapagochi, a Yaguarachi y a Basirecota, ¿ok? En total estamos hablando de casi 400 niños de 6 meses a 6 años que están participando. Laurita, si quieres ir corriendo el video para que no se quede estática, exacto. La idiosincrasia del Rarámuri, la ideología, ahí paramos un poco. La ideología del Rarámuri son seminómadas, tienen una cosmovisión. Ahí estamos haciendo entrega precisamente de maseca, porque la sequía del año pasado fue brutal y pues ellos en su dieta está el maíz. De hecho, en marzo ellos llevan a cabo una ceremonia muy bonita en donde se hace un intercambio, se hace un trueque de granos y semillas, en donde intercambian frijol, en donde intercambian chiles, en donde intercambian papa, en fin, aquellos que tienen la oportunidad de cultivar y arar su tierra hacen en marzo este intercambio. Esta fotografía es en una parte muy, muy pobre, que es ya hasta abajo de la Sierra Tarahumara, que se llama Batopilas, recién renombrado Batopilas de Manuel Gómez Morín, en honor del gran pensador y sabio de la Revolución Mexicana, don Manuel Gómez Morín. Y llegamos 4 o 5 horas de trayecto de camino, y aquí vemos que son puras mujeres. Podemos seguir avanzando en la presentación. Entonces, lo que nosotros hacemos es que este es el pueblo de Batopilas, que además, si tienen oportunidad, es un tesoro, está considerado pueblo mágico. Esta fotografía la tomé, no, nos podemos ir para atrás, perdón. Esta fotografía son de la ciudad de Chihuahua. Estábamos en el centro histórico de Chihuahua, probablemente en el día de mayor calor, no sé, julio o agosto, donde estábamos a 40, 41 grados, y estaban estas dos chiquitas que no tenían más de 8 años y no habían comido, eran las 5 de la tarde, y les pregunté que si habían comido, me dijeron que no. Había una pizzería en la esquina. Entré con las niñas, impresionante la reacción de algunas personas, porque pues uno de ellos estaban molestos con la iniciativa de que yo metiera a estas dos niñas indígenas dentro del local de las pizzas. Y mientras estaba la pizza, les ofrecí un icy, y aquí fue muy simpático porque una pidió rosa y uno pidió el icy azul, y finalmente pues sus lenguas acabaron del color de sus blusas, ¿no?
El tema del desplazamiento y de la migración de los indígenas a las ciudades no nada más afecta en el abandono del campo, también afecta en el tema de la obesidad. Luego nos encontramos en la noche otra vez a estas dos chiquitas con su mamá. La mamá estaba en una de las calles aledañas al centro histórico y el problema de la diabetes, el problema del sobrepeso y la obesidad está empezando a ser un tema de salud dentro de la comunidad y dentro del pueblo rarámuri. Seguimos a la siguiente página, perdón, a la siguiente imagen. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es mes con mes. Ahí vemos asentamientos rarámuris, ellas guardan su indumentaria, pero pues es un poco difícil desarrollar su modo de vida pues en una zona urbana. Y estamos hablando de que esto es en pleno centro histórico de Chihuahua. Seguimos, gracias. Aquí vemos el contraste. Esto es una fotografía que tomé afuera del hotel, que está justo afuera de la catedral, de la Iglesia Metropolitana de Chihuahua. Vemos estos grupos de mujeres que vienen a vender sus artesanías. Ellos no piden limosna, son trabajadores, hacen cestería de gran calidad y comercian con sus bienes, ¿sí? Tejedoras, tanto de lana como de fibras, y se ponen en diferentes puntos para tratar de sacar dinero. Y la siguiente fotografía que vemos ya es en Boicona, es el Valle de los Monjes, que es un lugar que está considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que es en donde vemos asentamientos también de los rarámuris. Entonces, como les estaba, podemos ir continuando con la presentación. Como les estaba diciendo, esto es una fotografía de la cascada de Cusarare. Son 10 años de diferencia. Si ven la primera imagen, pues no muy cargada, pero tiene algo de agua. La segunda imagen fue del año pasado, de agosto, donde nosotros estamos sentadas en el cauce. Bueno, sentados, perdón, es mi hijo y yo. Entonces, la falta de agua hace aún peor las condiciones de marginación al no tener acceso para sembrar ni para regar sus cultivos. Entonces es completamente temporal. Si no llueve, no comen. Y si no comen, pues cada vez la enfermedad es mayor, la incidencia y el riesgo también es más alto. Seguimos viendo la presentación. Esto es bajando por el cañón. Esto es en Divisadero, es un paisaje precioso, es un paraje muy turístico porque aquí es también una de las estaciones del Chepe, del tren Chepe, que tiene 50 y tantos años y es un recorrido bellísimo. Entonces muchos de los rarámuris viajan y vienen a este punto precisamente. Entonces tienes cobre, tienes cestería, tienes ollas de barro, tienes pequeños recuerditos, pulseras, diferentes cosas, y siempre son las mujeres a las que vemos en estos puntos. Las distancias que logran a caminar a veces son de 2 o 3 horas, dependiendo del punto al que ellos se dirijan. Seguimos con la presentación, por favor. Esto ya es en la parte baja del recorrido a bordo del Chepe, que es un paisaje impresionante. Esto es nuevamente un atardecer en Batopilas y en Divisadero. Y en breve vamos a empezar a ver pues imágenes que nos confrontan. Esta foto a mí me impactó muchísimo. Esto es en el centro de Batopilas, que como les comento es un pueblo de escasos 1000 habitantes. Hay un tema de narcos. La señora es tan pobre, que su indumentaria está hecha con sábanas del IMSS. Yo no sé si se logra apreciar, pero en partes de, creo que hasta abajo de la falda, confeccionó su traje con sábanas del IMSS. Y una de las características de la indumentaria de la mujer rarámuri es precisamente el colorido, la flor,
porque todo eso representa su visión y su relación con el universo. Esta pobre señora, si no mal recuerdo, no se alcanza a ver, pero iba descalza, como suele suceder en la gran mayoría. Los niños o los hombres adultos llevan unos guaraches que hoy en día se hacen con las llantas, con el desperdicio de llantas y con unos lazos de cuero. Y para llegar a este lugar de Batopilas nos tardamos 4 horas y media en carretera muy sinuosa desde Kusarare o de Krill. Estamos hablando de un acceso muy difícil. Siguiente imagen. Las niñas desde muy temprana edad, podemos ver del lado izquierdo, como yo comentaba anteriormente, tienen un fuerte sentido y una fuerte responsabilidad de aportar a su familia y aportar a su comunidad. Entonces podemos ver niñas de 5 o 6 años ofreciendo, como es en este caso, a la salida del andén del tren, las diferentes artesanías. Y si no, también vemos a niñas muy chiquitas que están asumiendo el rol de mamá. Lamentablemente también tenemos, como suele suceder en los pueblos indígenas, que niñas de 13, 14 años a la vez ya son madres, entonces se convierte en un ciclo de pobreza y de marginación terrible porque no se rompe este ciclo vicioso en donde no hay sustento para vivir. Entonces, el que tengan hijos tampoco ayuda ni facilita la situación, ¿no? Seguimos con la... Estas fotografías también vienen de Batopilas. Vemos a las mujeres con su indumentaria y los hombres se está perdiendo cada vez más. Tenemos un problema también de migración a diferentes lugares, a diferentes pueblos, incluso hacia Estados Unidos, porque no hay modo de subsistir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Seguimos, lo que nosotros hacemos, lo vamos a ver, esto es en el lago de Arareco, y estoy segura que muchas de estas imágenes pues podrían corresponder a cualquier grupo étnico de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Esta fotografía, ahí está, lo que hablaba anteriormente de los hombres, que a propósito, rarámuri quiere decir el de los pies ligeros o el que vuela con los pies, ¿no? Y los que tienen zapatos, que tienen suerte, es el tipo de calzado que utilizan. A mí me impresionó muchísimo cuando fuimos a Rarámuri a hacer la entrega en febrero, que fue la última entrega que hicimos antes de la pandemia. Y luego pudimos ahora a principios de agosto volver a ir, ver tanto niño descalzo, tanto niño que viene caminando, repito, sobre terrenos agrestes, sobre sierras, sobre piedras, sobre lodazales, cuando caen las terribles heladas y las terribles nevadas que estamos a -10 o a -15, pues de igual manera caminan sobre lo que tengan que caminar. Viven en cuevas, son seminómadas, ¿sí? Por eso el tema de las cuevas afecta tanto al tema de la salud y al tema del compromiso que hay con el sistema respiratorio. Entonces es muy contrastante porque por un lado tenemos una parte bellísima de este paisaje natural que es impresionantemente bello y por otro lado pues tenemos un pueblo que vive completamente en una miseria terrible. Y lo que nosotros queremos hacer es, estamos en un estado de emergencia en donde estamos tratando de alimentar a 400 niños, que en total son en 6 comunidades, y que estamos hablando aproximadamente de 180 a 200 familias, a quien mes con mes apoyamos haciéndoles llegar alimentos muy básicos, alimentos muy básicos. Este fue el primer envío que se hizo, repito, fue más de 1 tonelada, fue 1,2 toneladas de alimento dividido con frijol, avena, aceite, leche en polvo. Azúcar no queríamos mandar porque teníamos miedo que la fueran a utilizar
para fermentar bebida y hacer un tipo de mezcal que ellos llaman el sotol, pero no hubo ningún problema. Se mandó aceite, se mandó leche en polvo, se mandó leche líquida. Todo esto es posible también a una magnífica señora que no se pudo conectar el día de hoy, que es Marta Patricia Learriot, que ella lleva años yendo a la sierra y ella pues es el músculo de todo lo que nosotros hacemos, porque si bien nosotros conseguimos los donativos, ella es quien se encarga de hacerlos llegar físicamente a estas comunidades. También se consiguió un donativo gracias a Dejando Huella, TAM, más de 400 pares de zapatos que fueron de acuerdo a la indumentaria. No se trató de imponer una vestimenta o no se trató de imponer un modo occidental a las comunidades, pero sí resguardar y calzar a los niños y a las mamás. Entonces a los niños se les entregó zapato de una manera y a las mamás se les entregó los guaraches de hule que tanto les gusta, ¿sí? Aquí a la derecha en el Gran Perol tenemos a un gran corredor que lo vemos que a pesar de ser un maratonista, pues sigue, como lo ven, cocinando ahí en una olla con el anafre o con el carbón o con la leña que hayan conseguido. Seguimos. Esto a mí me impactó muchísimo. Esto es, repito, bien podría ser una imagen. Estoy segura que si vamos a Juchitán, si vamos a cualquier parte de las diferentes sierras o de las diferentes áreas en donde tenemos asentamientos indígenas, pues esto es una realidad, ¿no? El tema en la Tarahumara es de que tenemos unos contrastes de unos calores muy fuertes, posteriormente cuando llueve deslaves y lodazales, y pues en el invierno ni hablar de las heladas ni las nevadas, ¿no? Seguimos con la presentación. Estas dos niñitas se las encontramos fuera de Chihuahua y lo que yo comentaba, ¿no? Estamos ya dentro de un centro urbano, pero han mantenido su identidad. Y las siguientes fotografías es en el centro de Raramuchi, en donde hicimos una de las 6 entregas de los 6 municipios de los que yo les comentaba. Y a mí lo que me afecta muchísimo es si leemos las miradas de los niños en los adultos, es un rostro de desesperanza, es un rostro de, de desesperanza. Y en los pequeños, en los niñitos, pues también vemos un rostro de miedo, de vergüenza. ¿Qué queremos hacer en Chihuahua sin hambre? Pues erradicar el hambre. Nadie tiene por qué vivir con la incertidumbre de si al día siguiente van a comer o no. Una de las cosas que más funciona o mejor les funciona es el tehuecado. El tehuecado es el nombre que se les da a estos, no son orfanatorios, porque no están los niños sin padres, son estos internados en diferentes cabeceras de municipio a donde los niños se van a vivir durante el periodo escolar. Las distancias son tan largas y son tan difíciles llegar que lo que hacen es mandar a sus hijos a los tehuecados. Tehueque en Rarámuri quiere decir niña y Togui, como el osito panda, pero con W, quiere decir niño. Entonces el tehuecado son todos estos albergues internados que operan de manera independiente por diferentes misiones o con el apoyo de diferentes donativos, en donde se albergan a los niños por el periodo vacacional. Imagínense ustedes, a consecuencia de la pandemia, cuando se suspenden clases y ahora el día de ayer que el inicio a clases es a través de televisión o en línea de manera virtual, no presencial, pues los alimentos que recibían estos niños y niñas ahora no los reciben. O sea que no nada más están carentes de una educación formal, sino que también van a estar carentes de una alimentación.
Eso es lo más grave de esta situación. Seguimos con el programa de peso y talla, en donde logramos a través de esta misión, CACSTAC, en Krill, incorporarnos a un programa que ellos ya tenían, que se llama el de peso y talla, que se abrió para bebés desde 6 meses y se amplió hasta niños de 6 años. Anteriormente se tenía nada más para niños de 5 años y logramos que se ampliara hasta niños de 6 años, con la esperanza que a partir de los 6 años los niños participan precisamente en estos programas del tehueque o del tehuecado, pensando que estos niños a los 6 años ya estarían cursando la preprimaria y por lo tanto ya no tendrían que recibir alimentos. Aquí vemos pues una familia y quiero que ustedes entiendan que se están llevando 2 kilos de avena, 1 litro de leche, 1 litro de aceite, un kilo de maseca. Al final de cuentas están cargando cerca de 8 kilos en lo que nosotros mandamos por 2 horas. Entonces caminaron 2 horas para llegar a este punto de entrega y se van a regresar. Estos, en este caso es una sola familia que estamos viendo, cargados de 8 o 9 kilos que les estamos entregando, que les tiene que durar un mes. Nuestra última entrega penosamente fue en marzo, cayó una terrible nevada y posteriormente se vino la pandemia, entonces todo lo que fue marzo, abril, mayo, junio, julio, no pudimos llegar a ninguno de los puntos de entrega, sino apenas a principios de este mes. La situación es muy crítica, ¿eh? La situación es muy crítica. No hay una comunidad, no hay una economía doméstica, no hay electricidad, no hay agua potable, no hay acceso. La marginación es verdaderamente terrible. Y estas fotos explican por sí mismas las imágenes de las condiciones en las que viven, ¿sí? En este programa de peso y talla, como les comento, tenemos más de casi 400 niños que reciben este apoyo y hemos visto que en el momento que empiezan a tomar las papillas, que en el momento que empiezan a tomar la proteína, automáticamente hay un incremento, 500 gramos cada vez que los medimos, pero es una mejora. Y en la medida que se refuerce su estado de desnutrición, que es severo, pues vamos a también a minimizar su desarrollo psicológico, obviamente su desarrollo intelectual y claramente su desarrollo físico, ¿sí? El tema también es de que la mayoría de las mujeres traen a sus hijos en el rebozo, por lo cual el rarámuri aprende a caminar más tarde que un niño en común. Entonces hay una serie de idiosincrasias y hay una serie de tecnicalidades que van marginando y van retrasando más el desarrollo. Seguimos viendo imágenes de las entregas. Perdón, aquí son 2 paisajes preciosos. Estamos en el mirador de Divisadero y esta es las 2 herraduras regresando de Batopilas. Y nada más para que se puedan dar una idea, la gente vive allá abajo. La gente vive allá abajo, entonces tienen que escalar, tienen que subir, tienen que desplazarse a estos lugares que para nosotros parecerían inhóspitos y que sin embargo están habitados. Hay comunidades que son de 50 personas, hay comunidades que son de 50 personas, 80 cuando mucho, ¿no? Pero son asentamientos en donde se desarrollan como pequeños pueblos. Seguimos con más imágenes. Lo que comentaba anteriormente, las mujeres desde muy temprana edad aprenden el oficio de las diferentes artesanías y pues también tenemos a niñas muy jóvenes en donde pues se convierten en mamás. Se convierten en mamás. No sabemos realmente el índice de mortalidad y mortandad infantil porque no están censados.
la mayoría de estos alumbramientos, la mayoría de estos nacimientos, es una tradición que la mujer se va, se para en un árbol y pare ahí en el árbol sola, le corta el cordón umbilical a su bebé, quema el cordón umbilical y se regresa a su cueva o se regresa a su casa en donde ella viva, pero pues muchas de estos nacimientos, muchas de estas muertes también, pues es tan complicado la burocracia, es tan complicado dar de alta o dar de baja que pues no sabemos bien a bien de cuánto estamos hablando, de cuántas gentes estamos hablando. Como comentaba anteriormente, el último censo del INPI es del 2017, o sea que estamos hablando de 3 años que no tenemos información al día. Y pues principalmente lo que nosotros queremos es empujar a la educación, a la alimentación, sacar de esta condición de marginación en la que viven y una vez que se pase del periodo de emergencia en el que estamos, porque estamos hablando de atacar una hambruna terrible, pues establecer programas que les permitan a las diferentes comunidades, en la medida en que sea posible, pues tener una sustentabilidad. Hay programas que están haciendo diferentes extranjeros, hay gente que son maratonistas y se traen grupo de turistas y si corren con ellos, creo que cada trayecto de maratón corresponde a 15 gallinas, entonces se ponen gallineros, ya tienen las gallinas tanto para el huevo como para la carne de pollo. Y así ir trabajando, pero repito, el acceso a estas comunidades no es tan fácil. Sin embargo, tenemos una historia de éxito con estos casi 400 niños y mamás a quienes estamos atendiendo y a quienes estamos apoyando. No sé si tengamos más imágenes que podamos seguir. Sí, son magníficos tejedores. Estos vienen de la zona de Cerocahui, que es donde está Basigochi, es en donde está también Divisadero. Esta niñita comió con nosotros, la de la mano derecha, vendía artesanías. Normalmente son bilingües, hablan castellano, hablan español y obviamente hablan rarámuri. Y están comercializando sus artesanías. Lo que nosotros hacíamos es que comprábamos artesanías y pues las invitábamos a comer. En Krill no tuvimos ningún problema, no tuvimos ninguna respuesta y subsecuentemente en los demás parajes tampoco, como lo tuvimos en Chihuahua con el caso de las niñas de las pizzas, ¿no? Aquí fue mucho más tranquilo y fue mucho más tolerante. Esto es ya a bordo del Chepe. Ferromex amablemente me invitó el año pasado a recorrer el Chepe Express y vemos nuevamente las manos tejedoras que son, a mí no dejan de sorprenderme el talento de nuestros artesanos y el talento de nuestros indígenas. Seguimos con las imágenes, por favor. Laurita, ¿sí me oíste que seguíamos con las imágenes? No sé si está Laura ahí. Bueno, entonces, como comentaba, bueno, estas dos niñitas, una parece una muñequita. Con esto yo quisiera ya terminar. Si ustedes recuerdan las imágenes, si comparamos en estas caritas, se ve la sonrisa, se ve todavía la ilusión, se ve todavía école, ¿sí? Esta es la mirada de nuestra infancia. Esta es la mirada de nuestras niñas que no hay que perder. Si ven los rostros de los niños Raramuchi, son caritas con miedo, son caritas con una desprotección, con una incertidumbre terrible. Agua sin hambre es darles una oportunidad y salir de esta condición. No es fácil,
no es una cosa nueva, no es exclusiva nada más de la Sierra Tarahumara, pero sin duda nuestra participación y que nos involucremos de manera directa puede hacer la gran diferencia, como lo estamos viendo hoy por hoy en estos 400 niños. No sé si eso sería lo último que yo tendría que decir. Sí, no sé si me quieran, van a preguntarme si hay están llegando casos de COVID a la sierra. Hoy por hoy la clínica que está en CRI, la CACSTAC, está atendiendo, las dos salas está atendiendo a mucho paciente con tuberculosis y con bronquitis. Esperemos que no se desarrolle en complicaciones de COVID. Bueno, entonces cualquiera que esté interesado nos pueden contactar a través de Facebook. Estamos como Chihuahua Sin Hambre, es un grupo abierto. Y pues gracias por este tiempo y gracias por la oportunidad de presentarles de manera muy breve qué es lo que se está haciendo y cómo ustedes pueden ayudar. No sé si tengamos dudas, Amanda, o si haya gente. Pues creo que por el momento no tenemos preguntas. A mí me encantaron las fotografías, honestamente. Muchas gracias, de verdad es un gran honor recibirte hoy en Despertares. Ya hay una pregunta, pero de Álvaro. La verdad es que a mí me impresiona todas estas experiencias de vida que se traducen al final del día en un trabajo que tú, donde has apoyado a estas comunidades. Y me impresiona mucho, honestamente, cómo la belleza de los paisajes, ¿no? Y de las fotos que nos muestras, y la belleza de las personas y todas las artesanías, contrasta de una manera muy, muy fuerte, pues con las condiciones en las que viven nuestros pueblos originarios, ¿no? Cómo nos falta tanto por hacer, por ejemplo, para garantizarles un mínimo vital, ¿no? Yo de verdad agradezco mucho que nos acompañes y ahorita pasamos a las preguntas, pero también que nos compartas todas estas experiencias y esa gran belleza. Es impresionante. Perdón, Amanda, sí, es como tú dices, tienes este claro oscuro y tienes este agridulce de lo que hablábamos un poco al inicio de empezar la conferencia, ¿no? Tienes unos paisajes, tienes unos parajes, tienes un entorno que es verdaderamente paradisiaco. Voy a hacer una breve anotación aquí, nada más para su información. Las barrancas del cobre, no recuerdo, pero creo que son 3 o 4 veces más grandes que el cañón del Copper Canyon. Lo que pasa que el Copper Canyon está hacia arriba y lo vemos erosionado, mientras que las 7 barrancas de nuestras barrancas están hacia abajo. Entonces no tienes manera de dimensionar porque como está hacia abajo, no te da esa sensación de inmensidad. Tienes este paisaje, tienes este cielo, tenemos, de verdad, o sea, es como la creación, yo me lo imagino así como la creación del mundo, ¿no? El séptimo día, después de que Dios ya terminó de crear el mundo, y por otra parte, tienes estas grandes carencias, como tú dices, que no tienen ni siquiera el mínimo para estos pueblos originarios, estos pueblos indígenas, que han sido marginados del desarrollo, del beneficio, de cualquier bonanza, y no necesariamente la económica. ¿Por qué? Porque hay falta de salud, hay falta de seguridad, hay falta de servicios. Por donde tú lo veas, están escasos de. Entonces sí, es un contraste bastante desgarrador. Teníamos creo que una pregunta, ¿no, Lau? Pero ya no la veo ahora. Aquí está. A ver, veo que no alcanzo a leer, Amanda, traigo mis lentes. ¿Cómo? ¿Qué dice Álvaro? ¿Cómo puede alguien contactar a Chihuahua Sin Hambre para hacer un donativo en efectivo o en especie? Conozco personas que pueden hacer donativos grandes e incluso poner un transporte. Perfecto, perfecto. Mira, les comento, realmente lo que estamos haciendo es que se está reuniendo todo en Chihuahua, precisamente para no pagar el flete. El flete de la tonelada a Chihuahua es carísimo.
Así que lo que estamos haciendo es que lo estamos manejando todo a través de donativos directamente a la cuenta de Marta Patricia Larrieux, que les comentaba anteriormente quién es nuestro músculo. Ella personalmente mes con mes se va a la central de abastos, ya tenemos a nuestros proveedores y conseguimos el frijol, conseguimos la avena, conseguimos el amaranto, para garantizar el mejor precio, ¿no? Para garantizar el mejor precio. Nunu reúne todo, acopia todo y una vez que ya tenemos el camión listo, se manda un camión de krill de la clínica a recoger todo. Nunu se trepa al camión y se regresa a krill. Y una vez en krill, Amanda, lo que hacemos es que hacemos los 6 itacates para las diferentes comunidades a donde vamos a repartir, empezando el primero de cada mes, en sábado y domingo, y así nos vamos girando a manera de cubrir las 6 comunidades para terminar al siguiente mes. Como comentaba en algún momento dado, pues estamos rearrancando por el tema, uno, de la nevada, que fue terrible, y dos, pues el tema de la continencia y el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, apenas acabamos de hacer unas entregas a principios de este mes, de agosto, pero estamos, como decía, en Facebook, somos un grupo abierto, cualquiera que tenga interés puede ver la transparencia, pueden ver nuestro trabajo, eh, pueden sumarse y a través de Messenger nos pueden hacer llegar sus opiniones si quieren aportar en tiempo, en especie o en donativo, todo es bienvenido. Pues Eh, mira, Pan- Pancho, Pancho te... Freiría, hola mi Panchito. Ajá. Dice, saludos, que Amanda, ayúdame porque yo estoy más ciega que un murciélago. Saludos, Kiki. Extraordinaria labor la que están llevando a cabo. Felicidades. Gracias, Panchito. Te mando un fuerte acá beso y abrazo. Y Pancho ha sido una de las personas quien desde el inicio en enero, mes con mes, nos ha aportado en un donativo en efectivo, que a la vez lo hemos convertido en lo que más haga falta. Gracias, Pancho. Un abrazo para ti. Te leo otra pregunta. ¿Cuál es el Ujú. origen de esa desigualdad tan profunda con los indígenas rarámuris? Ay, Álvaro, ¿cuánto tiempo tenemos? Se va a hacer una disertación. Son muchos temas, son muchos temas. Obviamente el tema de la etnia, como Amanda comentaba, de los pueblos originarios, lamentablemente pues es una realidad que nuestras comunidades indígenas y nuestros pueblos originarios han sufrido a lo largo de los años, no nada más en este sexenio, a lo largo de la historia de nuestro país, ¿no? O sea, nos podemos remontar hasta la colonización, nos podemos remontar posteriormente, pues mira, en el caso de Chihuahua, si no mal recuerdo, las primeras misiones fueron de jesuitas y llegaron en los 1600. Precisamente, ¿por qué? Porque pues había este tema de los mestizos, los criollos, los españoles, es todo un tema de etnia. Tienes también un tema de economía, tienes también un tema de economía en donde pues los rarámuris, como comentaba yo anteriormente, pues son un pueblo seminómada que tienen una cosmovisión y una filosofía de vida que pues no sé si bien a bien pudiéramos entenderla, no son acumuladores, no son ellos acumuladores, tienden a vivir al día. El matrimonio es más bien como una cuestión de sobrevivencia que un tema de corazón, es una perseverancia de la raza. Eh, Eran pueblos bélicos, eran pueblos anteriormente bélicos, todavía lo podemos ver en su pues su envergadura, en su manera de mantenerse, o sea, son pueblos muy fuertes, pero pues ahora sí que no hay 100 mal que dure 100 años ni quien los aguante, ¿no? Lamentablemente el caso del pueblo rarámuri, mira, yo la primera vez que entré en contacto con la realidad del pueblo rarámuri fue una situación completamente surrealista porque, como yo comentaba al principio de la plática, es que pues yo tengo vínculos con Chihuahua
porque mi abuelo, aunque es norteamericano y cubano de origen, él trabajó mucho tiempo con dos chihuahuenses que fueron don Eloy Balgina y Carlos Trujillo. Y tanto así que cuando mi abuelo murió, pidió ser enterrado de regreso en Chihuahua, aunque él ya no vivía en México. Y así fue. Posteriormente, por parte de mi exmarido y padrino de mi mamá, don Manuel Gómez Morín, pues mi ex esposo es nieto de don Manuel Gómez Morín. De hecho, perdón, no sé si se oye la jauría de los perros, estoy en casa de mi mamá y todo ese aullido que se escucha son los 20 perros que a mi mamá, porque además también recogemos perros. No sé si se escucha o no el ladrido. ¿No se oye, Amanda? Muy poco, Ah, bueno, pero sí es que vamos a escuchar más bien. hay 20 perros que están a punto de ser puestos a sus camitas para la noche. Entonces comentaba, hay un vínculo con Chihuahua porque mi papá creció parte en Chihuahua. Mi suegra tenía, aunque Manuel nació en Batopilas y a los 2 años su mamá, al ser viuda, se fue a León, Guanajuato. Son los extremos, por ejemplo, Álvaro, Batopilas con la mina. Batopilas con la mina, después de la Ciudad de México, fue el primer punto geográfico con tener luz eléctrica. Tan importante fue la economía de Batopilas. Hoy por hoy tienes los quinqués con el aceite, que te agarre Dios confesado, porque si se te va el aire acondicionado en una noche de verano, como comentaba, es húmedo, es caliente y estás a 40 grados, ¿no? Y tienes esa calma chicha porque ya estás a nivel del mar, bajaste, a contrario de Krill, que estás como a 1700 sobre el nivel del mar, en Batopilas yo creo que estarás a 30, 40 metros. Y tienes estas extremas comparaciones donde comento en el auge del siglo XIX de la minería, que incluso hay el recorrido de del Camino de la Plata, de ser una ciudad con 50,000 habitantes y ser la segunda ciudad después de la Ciudad de México que estaba completamente electrificada, pues hoy por hoy es 1,500 más los que se acumulen día a día dependiendo de los turistas que bajen, ¿no? O sea, y no hay modo. Tienes mangos por todas partes, tienes limones por todas partes, pero tienes un acceso que es cruzando el río y así están lo demás, o sea, pues tienes la cascada de Cusarare, tienes la cascada de Basigochi, Krill claramente es un punto muy importante y como yo comentaba anteriormente, pues los pueblos y los habitantes de esos pueblos que están cerca de un punto turístico o que tiene mayor actividad económica, como es Cerocahui, como es Divisadero, como es el mismo Krill, pues no se compara a a un Basigochi, ¿sí? O no se compara a un Basericota o a un Raramuchi, que estamos hablando que son 50 familias, que además están dominadas por un caciquismo, en donde nosotros tenemos que pedir permiso al señor, al cacique de la tierra, para que no haya bronca cuando lleguemos con nuestra camionetita de redilas a entregar el donativo que mes con mes hacemos llegar. Entonces, es una gran pregunta que no tengo todavía la respuesta, pero yo creo que es también un común denominador, como bien Amanda comenta, en todo lo que son nuestros pueblos originarios. Que ahora que preguntaba Álvaro eso, de cómo se genera esta desigualdad tan terrible, pues son centurias, ¿no? A veces siglos No, son de siglos. abandono, olvido, ¿no? Indiferencia a veces, ¿no? Creo que hay mucho por hacer para rescatar a estos pueblos originarios y su riqueza cultural, incluso por su lenguaje, las artesanías que nos mostrabas, ¿no? Y eso empieza pues por este tipo de acciones que tú haces, Kitsia. Muchas gracias por compartirnos tus experiencias y ojalá todos impulsemos este tipo de acciones, ¿no? Y de buenas actividades
que permitan pues cambiar realidades, porque al final del día, ¿no? Vemos una foto, pero esa es una vida, una realidad detrás, ¿no? Así es, Amanda, así es. Hay toda una vida en cada uno de estos rostros que vimos, hay toda una historia. eh, y pues yo creo que tenemos la obligación de regresar, mira, empezando porque tú y yo tenemos nuestras dos manitas con nuestros 10 deditos, tenemos nuestros dos piecitos con sus 10 deditos, tenemos una ventaja increíble en el sentido que no arrancamos con ninguna discapacidad. Entonces, en ese sentido, ya tenemos un gran compromiso moral, ¿no? Y pues de ahí le va sumando todo lo que sí tenemos, ¿no? Y no tiene que ver necesariamente con una cuestión económica. Hemos recibido en educación, tenemos salud, tenemos la capacidad, realmente por donde le veas, estamos realmente privilegiados. Entonces yo sí lo considero en una obligación moral, en una obligación cívica y pues también en una obligación de fraternidad por mis hermanos. O sea, caray, estamos hablando de seres humanos. Sin duda, Kitsia. Creo que ya no tenemos más preguntas de nuestro público. ¿Acaso, espérame, estoy viendo algo en el chat, a ver si lo puedo abrir? Listo, listo, ya no hay preguntas. Ok, ya estamos entonces. Pues de verdad ha sido un gran honor recibir a Kitsia. Y digo, como para seguir con la segunda charla y ver pues los avances que se va controlando, y pues tiene un punto, no es una obligación moral de todos nosotros apoyar a todos los que no están en las mismas condiciones e igualarles Estoy el aquí, piso, ¿no? perdón, me fui, pero ya regresé. Hola de nuevo. Aquí estoy, ¿me ves? Sí, te escucho. Perdón. Les comentaba de nuestra gran obligación moral, como bien lo pones, de apoyar a todas estas personas a tener un piso parejo para desarrollar pues sus proyectos de vida, ¿no? Y por lo menos que todos tengamos un mínimo vital del cual arranquemos y ofrecer pues al mundo todo lo que tenemos, ¿no? Y crear conjuntamente pues una sociedad más justa, más igualitaria y mejor. Así es, así es. Y aquí hay mucho que hacer. Como comentaba, las muertes por enfermedades curables, los fallecimientos por desnutrición crónica, eh, la hambruna, la dispersión, el aislamiento. De verdad, yo quisiera que compartieras las fotos de las caritas de los niños que vimos que Laura nos presentó. Veles las miradas a estos niños, Amanda. Son niños de 5 años que tienen la mirada muerta. No sé si me entiendo, o sea, está plana. Es terrible, terrible ver algo de esta, pues no sé cómo llamarlo, de esta pesadez, de esta magnitud, o sea, a mí sí me pesa. Y no es algo que nada más se vea en la Sierra Tarahumara, lo podemos ver en la Ciudad de México o en los cinturones de pobreza en diferentes lugares, ¿no? Lamentablemente esto es un tema mucho más común y que no es nada más exclusivo de los rarámuris. Así es. Pues nuevamente te agradezco que nos compartas tus experiencias y por favor unámonos todos a apoyar este tipo de causas, este tipo de actividades, a veces desde nuestras trincheras, de nuestras realidades. Busquemos pues cambiar esto, devolver la esperanza justo a los ojos de esos niños y de esas personas que no se encuentran en esta situación. Y efectivamente, no todos tenemos la obligación moral y el deber como seres humanos de apoyarnos para, pues como bien decíamos, ¿no? A crear un mundo mejor. Así es. Pues Así síganos en es, las redes Amanda. sociales. Ya nos comentaba Kitsia que pueden seguirlos en Cruzada de Chihuahua Sin Hambre, Sin ¿verdad? hambre en Facebook. Ahí en Facebook. Igual, pues cualquier cosa, nosotros seguimos en Despertares de Derechos Humanos. No sé si hay alguna otra intervención o alguna pregunta que tengan de nuestro público. Pues Shede Monter te dice que bravo, muchas gracias por tu gran exposición. De verdad, las fotos son impactantes. Yo lo veíamos antes de entrar al aire. Cómo contrastan esas historias, de verdad, o sea, ¿no? Me encantó la de Lacey, ¿no? Que Sí, a Álvaro también le gustó mucho la de es Laisi. hermosa.
pero a mí, por ejemplo, me encantó con la que terminamos, ¿no? Que son la muñequita que va caminando, era una cosita, no ha de haber medido ni 40 centímetros de alto, toda ataviada con su indumentaria, bella, bella, preciosa, su cara regordeta, regordeta. Mira nada más que caritas, mira nada más que caritas. Y ella lleva en su mini rebozo, o sea, quiero que tomes una proporción. Estoy yo parada, obviamente la foto está en ángulo hacia abajo, esta niña no me llega ni a la rodilla, va caminando con su vestidito y la muñeca es prácticamente 2/3 partes de lo que es ella, ¿no? Y luego tenemos la otra imagen de esta carita de esta niña linda también, con su paliacate, y te digo, llevan sus cestas maravillosas. Yo no les puedo enseñar, pero bueno, todos mis separalibros y mis cosas en donde tengo son ya de cestería de los rarámuris, porque además de tratar de ayudar, son una belleza estética, o sea, verdaderamente son obras de arte. Y perdón, ya no acabé de comentar la anécdota que les decía que era surrealista. Muere mi abuelo por parte paterno, que te digo es cubano y americano y que pide que lo entierren de regreso en Chihuahua. Entonces, pues ahí vamos de regreso a la ciudad de Chihuahua y nos estamos bajando de las escaleras del avión y no sé si conozcan al artista plástico Feliciano Béjar. A Feliciano Béjar es de Michoacán, es de Jiquilpan, también tengo una historia de años, ya falleció, pero en fin, lo quise muchísimo, lo quise muchísimo. Y conforme nosotros bajábamos del avión para el tema del funeral de mi abuelo, Feliciano venía subiendo. Feliciano era pues muy folclórico porque era muy bravo y era muy entrón y raramente decía groserías, pero era así como que muy, muy fuerte, muy reacio, ¿no? Y me comentó, me dijo, me tienes que venir a ver a México cuando regreses porque te tengo que platicar de qué es lo que está pasando. De hecho, si tienen oportunidad, hay un libro de un fotógrafo, eh, quiero decir holandés, pero no, sí, creo que sí es holandés, Bob Shalwick, quien vivió un año con los tarahumaras y es toda una narrativa a base de fotografías. Si les gustaron mis fotografías, tienen que buscar este libro, repito, Bob Shalwick, quien documenta de una manera bellísima la historia de los rarámuris. En fin, ya conté la historia de cómo es que yo primera vez entré en contacto con la realidad de esta marginación y de esta hambruna y este desabasto que sufren los rarámuris y cómo en los últimos años, de manera presencial y personalmente, yo misma lo pude ver. Sí, pensaba en bueno, tres palabras, ¿no? Sublime y ominoso, ¿no? Lo que nos has mostrado. Exactamente, exactamente. Es sublime y ominoso. Gracias. Pero bueno, vamos a cambiar a que se quede en lo sublime y tratar de mitigar la parte ominosa. Así es. Muy bien. Much, Pues muchas gracias a todos muchas, por contactarnos. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir nuestras experiencias. Y pues nosotros seguiremos con esta serie de webinars. Ojalá nos acompañes en una futura ocasión, ¿no? Que no me muy lejana. encantará, me encantará. Hay mucho de qué hablar y hay mucho de qué platicar. Gracias, Amanda. Gracias, Álvaro. Mucho éxito a todos ustedes. Pues gracias a todos. Muy buenas noches. Y síganos, Gracias. por favor, y también apoyen a Chihuahua Sin Hambre.